Muy buenos días con todos, agradeciendo a Dios, al señor de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado compartir este conocimiento siguiendo con el curso de Administración Financiera. Soy contador público colegiado, Aldo Ali Acuña Parcana, docente del Instituto CIMAS y CAMEX, consultor en gestión pública y privada. El día de hoy vamos a ver sobre el tema, sobre el curso de Administración Financiera, ¿no?, que está programado para este mes, ¿no?, donde vamos a ver estas 10 unidades, ¿no?, distribuidas en dos módulos, ¿no?, dos módulos en 10 unidades. La unidad 1, vamos a ver lo que es la administración financiera, que está programada para hoy día. Unidad 2, valor del dinero en el tiempo, el día miércoles 6 de enero. Unidad 3, análisis de los estados financieros, para el día viernes 8 de enero. Unidad 4, decisión de inversión, lunes 11 de enero. Unidad 5, decisión financiamiento, el día miércoles y el día viernes. Vamos a ver 2 días, este tema muy importante, ¿no? Más que todo casos prácticos vamos a ver. ¿Ya? Todo lo vamos a trabajar tanto en PPT y en Excel. A la vez también en cada unidad se va a evaluar y a la vez una evaluación por módulo, ¿no? En el siguiente módulo, 2, análisis de la finanza rentable, ¿no?, donde vamos a ver en la unidad 6, decisiones de dividendos, el día lunes 18 de enero. Unidad 7, presupuesto y proyecciones financieras, miércoles 20. Unidad 8, valorización de empresas, viernes 22 de enero. Unidad 9, análisis de la rentabilidad, lunes 25 de enero. Y esta última unidad, unidad 10, estrategia financiera para gestionar los negocios, 2 días, miércoles 27 y viernes 29, que está programado, ¿no?, para llevarlo como tanto teórico, pero más práctico, ¿no?, más práctico para que ustedes vayan entendiendo las medidas necesarias, ¿no? Esos son los tipos de evaluaciones, son 2 evaluaciones por unidad y por módulo 2, ¿no? Vamos a empezar con el módulo 1, ¿no?, análisis de las finanzas, unidad 1, la administración financiera. En sí, cuando hablamos de administración financiera, hoy en día, ¿no?, con todas estas situaciones que hemos vivido de la pandemia, ¿no?, nos ha catalogado pues muchas cosas, ¿no? En qué momento podemos actuar en sí, ¿no? Es por ello que dentro de esta unidad he realizado estos 11 puntos muy importantes, ¿no?, que tienen que conocer, y un caso práctico al final, ¿no? Vamos a ver lo que son introducción, el papel de las finanzas empresariales, los objetivos financieros y no financieros, ¿no?, los aspectos que comprende la administración financiera, la naturaleza y el propósito de la administración financiera, qué diferencia hay una contabilidad administrativa y financiera, ¿no? También las decisiones financieras, cuántas o cuántos tipos de decisiones financieras hay, digamos, existe a través de la administración financiera, ¿no? Cuáles son las funciones, ¿no?, que se enmarcan más que todo en estas decisiones, si son llamadas las ejecutivas y las rutinarias, ¿no? Luego también vamos a ver planificación financiera, cuál es su significado y tipo de planes financieros, cómo tomar decisiones financieras críticas para su negocio, ¿no? Y he adaptado este punto muy importante, capital de trabajo, ¿no?, que hoy en día, durante la pandemia y ahora post pandemia, se va a enmarcar mucho este punto, ¿no? Y el caso práctico en Excel sobre la evaluación financiera. Vamos a ganar tiempo. Entonces, cuando hablamos de administración financiera, pues hay varios conceptos que lo toman, ¿no? Son varios autores que determinan, ¿no?, que las
las decisiones financieras, ¿no? O la administración financiera optan pues de planificar, recaudar, controlar y administrar. Otros también lo toman como actividades operacionales, ¿no? De un negocio que es responsable de obtener y utilizar eficazmente todos los fondos. Pero en sí, los objetivos de la administración financiera es ayudar, ¿no? ¿Ayudar a quiénes? A los gerentes y posibles gerentes. ¿Para qué? Para tomar las decisiones, ¿no? Cuando se van a tomar decisiones sensatas, ¿no? En materia de inversión y financiación. Y esto me va a permitir, pues, que poder reconocer que la teoría financiera enseña que las decisiones de inversión y financiación deben basarse en el flujo de caja, ¿no? Y no solamente en el flujo de caja, sino también ver el riesgo, ¿no? Tanto como empresa como riesgo país, ¿no? Para saber si en verdaderamente vale la pena o no vale la pena invertir en ese país, ¿no? También proporciona información sobre el periodo de amortización, o sea, tengo que ver el rendimiento del capital empleado, ¿no? El efecto de las ganancias por acción, el capital de operación, la planificación de las utilidades, el cálculo de los costos estándar, ¿no? La planificación de los estados financieros y el análisis de los coeficientes activos. En sí, un objetivo financiero, ¿no? Específico se relaciona con el desempeño financiero, los recursos y la estructura de un negocio. Pero ¿cuál es el papel que se opta, no? ¿Cuál es el papel que opta, digamos, de las finanzas empresariales, ¿no? Estos son los 4 puntos muy importantes, ¿no? Y te haces esa pregunta, ¿pero qué son las finanzas empresariales hoy en día, ¿no? Las finanzas empresariales, ¿no? Optan una función de un negocio responsable, ¿no? De supervisar los fondos adquiridos y administrar los fondos existentes y preparar los gastos futuros a fondo. Luego también te haces esa pregunta, ¿y la administración del dinero, quién lo hace? ¿O qué papel realiza? ¿No? Dentro de la administración del dinero, pues, las finanzas empresariales es identificar, ¿no? La forma en que las empresas pueden ahorrar en gasto y mejorar la rentabilidad. En cambio, la planificación financiera, ¿no? Se basan por departamento, ¿no? Yo tengo que ver, ¿no? Cómo está la planificación, tengo que ver cómo va o cómo se crean los presupuestos, ¿no? Si se basan a las estrategias, ¿no? Y si ese presupuesto es adecuado o no adecuado, ¿no? Porque también tiene que haber el equilibrio, ¿no? El equilibrio en sí. Y como último, en la proyección o previsión financiera, ¿no? Que, ¿cómo hacen para que tenga el éxito una empresa, ¿no? Va a depender, ¿no? De una gran medida, la fiabilidad, la, la fiabilidad, ¿no? De la previsión financiera, ¿no? Hoy en día, al aplicar esta previsión financiera, es la predicción de los objetivos, ¿no? Y el rendimiento financiero futuro de una empresa. Pero las finanzas empresariales también son responsables de crear previsiones financieras siempre y cuando que se consideren, ¿no? Que se consideren cosas como el volumen de venta, los gastos de capital, los recursos de personal y los recursos con los proveedores. Estos objetivos financieros también se basan en 2 aspectos, ¿no? Los objetivos financieros y los no financieros. Cuando se habla de los objetivos financieros de una empresa puede estar relacionado con su flujo de caja, gasto de capital, ingreso de utilidades, ¿no? En cambio, los no financieros vienen a ser, pues, que se refieren a los empleados, los clientes, la tecnología o la responsabilidad asociada de la empresa, en función de sus valores fundamentales y su declaración de emisión, y es posible que desea desarrollar nuevos productos
aumentar la lealtad de los clientes o reducir su huella de carbono, ¿no? ¿Qué aspecto que comprende la administración financiera? ¿No? Los gerentes, hasta el director se preguntan, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos en sí? Son dos campos, la adquisición de fondos y la utilización de los fondos. Cuando se habla de adquisición de fondos, ¿no? La empresa adquiere los fondos de una serie de fuentes, como obligaciones, bonos, fondos de propietario, es decir, acciones de capital y acciones preferentes, bancos comerciales, capital de riesgo, financiación de ángeles, compras a plazos y arrendamiento financiero, ¿no? Y las utilización de fondos, ¿no? Vienen a ser, es muy importante, ¿no? En la administración financiera. Es el despliegue de fondos que de manera efectiva. Es decir, los fondos se invertirán de tal manera que produzcan buenos rendimientos para el negocio sin suponer una amenaza para su solvencia global. En pocas palabras, la administración financiera se ocupa de aumentar la financiación de la empresa. ¿Para qué? Para satisfacer los requisitos a corto y largo plazo, la movilización de los fondos, el control de su uso y la creación de un equilibrio, ¿no? Es decir, el equilibrio entre el riesgo y el rendimiento. Y la pregunta que hago, hoy en día, con esta pandemia, ¿habrá equilibrio? ¿Hay riesgo? ¿Hay rendimiento? Su respuesta ahí los dejo. La naturaleza y el propósito de la administración financiera, ¿no? Tenemos 4 aspectos muy importantes, ¿no? La naturaleza de la administración financiera se basa, ¿no? Que la administración financiera puede optar a una organización y alcanzar los objetivos. Cuando alcanzan los objetivos financieros, ¿no? Habitualmente la administración financiera entra a lo que es maximizar la riqueza de los accionistas. Otro punto muy importante, la toma de decisiones, ¿no? Estas tomas de decisiones son mayormente basadas, ¿no? Que la inversión, la financiación y los dividendos, ¿no? Esté, digamos, controlada. Las inversiones financiadas también optan, ¿no? De una manera que la administración financiera pueda ocuparse, ¿no? De la administración de los fondos a corto plazo y cómo recaudar los fondos a largo plazo. En cambio, en la retención de utilidades es una decisión de financiación, ¿no? Que también estas decisiones es muy compleja. ¿Por qué? Porque retienen las utilidades y a menor que pagarlas a los accionistas como dividendo, lo que podría disuadir a los inversores. Es necesario lograr un equilibrio adecuado al abordar la decisión sobre los dividendos, ¿no? Entonces, son puntos muy previstos. ¿Qué diferencia contabilidad administrativa y contabilidad financiera? La contabilidad administrativa, ¿no? En la administración financiera se ocupa principalmente de tomar decisiones para el futuro a largo plazo de la empresa. O sea, implica hacer previsiones para el futuro y necesita mucha información externa, ¿no? En cambio, la contabilidad financiera se basa para los resultados del pasado. ¿Qué quiere decir con esto, profesor? O sea que la contabilidad financiera consiste en informar a los interesados, principalmente a los accionistas, quieren ver cómo fue el rendimiento de la empresa, ¿no? Si, y cómo se realizó o cómo lo plantearon la eficacia, ¿no? Que el administrador financiero y el contable, dentro de su uso de su trabajo, hayan realizado. Pero también el contador financiero cumple el requisito legal de informar sobre las utilidades y no de su función buscar formas de mejorar el rendimiento, que es la labor que se caracteriza. Pero aún así examina la información pasada y la información interna de la empresa. Administración financiera, dentro de las decisiones, ¿no?
Hoy en día las decisiones se enmarcan, ¿no?, a estos puntos muy importantes. Si se revisa cuidadosamente lo que constituye un negocio, llegaremos a la conclusión de que hay dos cosas que importan: el dinero y la decisión sin dinero. Ojo, el dinero y la decisión sin dinero. O sea, una empresa no sobrevivirá, y sin decisiones el dinero no puede sobrevivir. Una administración tiene que tomar innumerables decisiones durante la vida de la empresa, ¿no? Por lo tanto, las más importantes están relacionadas con el dinero. Las decisiones relacionadas con el dinero se llaman decisiones de financiación. Tenemos ahí tres tipos de decisiones, ¿no? La decisión de inversión, que esta también se conoce como decisiones de presupuesto de capital, ¿no? Los activos y recursos de una empresa son raros y deben ser utilizados al máximo. La decisión de financiación, ¿no?, es importante para tomar decisiones acertadas sobre cuándo, dónde y cómo debe una empresa adquirir fondos, ¿no? Y la decisión de dividendo, ¿no?, se refieren a la distribución de las utilidades obtenidas por la organización, ¿no? Y tenemos ahí, ¿no?, a través de sus políticas y utilidades. Dentro de las funciones de la administración financiera tenemos dos tipos, ¿no?, la ejecutiva y la rutinaria. La ejecutiva se enmarca más que todo, ¿no?, las funciones ejecutivas en varios aspectos: la estimación de las necesidades de capital, ¿no?, cómo determinar la estructura de capital, cómo estimar el flujo de caja, ¿no?, ver si la decisión de inversión es factible o no es factible, ¿no? Dentro de la asignación del excedente, qué tenemos que realizar o qué debemos de obtener en sí, ¿no? Y decidir la financiación adicional, ¿no? Este punto de decidir la financiación adicional, a veces una empresa necesita financiación adicional para la modernización, ¿no?, la expansión, diversificación, ¿no? Con estas preguntas que se pueden hacer: ¿cuándo se necesitará la financiación adicional? ¿Por cuánto tiempo se necesitará esta financiación? ¿Y cómo devolver esta financiación, ¿no? Se puede obtener financiación adicional a través de acciones, obligaciones, préstamos de instituciones financieras, depósitos a plazo fijo y público. Otro punto también dentro de las funciones ejecutivas tenemos la negociación de la financiación adicional, cómo comprobar el rendimiento del financiero, ¿no? Y todo ello pues se basa pues para una mejora, ¿no? Para una mejora y un rendimiento financiero en la empresa. Y el otro punto, ¿no?, de la función rutinaria, que también se llama funciones incidentales, ¿no?, porque son funciones de oficina, ¿no?, ayudan a realizar las funciones ejecutivas de la administración financiera. Dentro de la planificación financiera, ¿no?, ¿cuál es su significado y tipo de planes financieros en sí? La planificación de hoy en día, ¿no? La planificación financiera significa preparar el plan financiero, ¿no? Si tú no preparas un plan financiero, entonces no eres buen gerente, no eres buen administrador. Tienes que preparar un plan financiero, ¿no?, para que puedas enmarcar, ¿no?, hacia dónde quieres ir, ¿no?, por ese recurso necesario que vas a tener para que puedas enmarcar el negocio. Pero un plan financiero, ¿por qué debemos de realizar, ¿no? Porque vamos a estimar, ¿no? Vamos a estimar las necesidades que va a tener la empresa, ¿no?, por ese capital que se va, digamos, a determinar qué tipo de financiación es donde se va a adecuar. Y no solo eso, que también va a utilizar como parte de la finanza si es rentable o no rentable en sí. Entonces, dentro del plan financiero, pues tenemos con estas
recurso en sí, ¿no? Estos dos aspectos que hacen la sumatoria para una planificación financiera. Uno, fuente de fondos, que son los recursos financieros, ¿no? Y la utilización de los fondos a través de las técnicas financieras. Entonces, con esa fórmula, el planificador, pues, va a determinar estas preguntas, ¿no? ¿Qué cantidad de financiación necesitará la empresa? Si va a ser corto o largo plazo. Luego, otra pregunta que se puede hacer, ¿de dónde se adquirirá esa financiación? ¿No? ¿Cuáles son las fuentes de financiación? ¿No? Tenemos que investigar, indagar, ¿no? Los tipos de tasas de intereses para que pueda, digamos, ser considerado en sí. Y no solo eso, o sea, tanto como para la financiación y también para la inversión. Y la siguiente pregunta que también se puede hacer dentro de este tema de la planificación, ¿cómo utilizará la empresa esta financiación adquirida? ¿No? Es decir, la aplicación o utilización de los fondos. O sea, en pocas palabras, el plan financiero se prepara generalmente durante la etapa de promoción. Lo preparan, ¿no? Los empresarios con la ayuda de los profesionales experimentados, ¿no? Los especialistas en finanzas, ¿no? Y tiene que ser muy cuidadoso al preparar el plan financiero. Y esto tiene que incursionar con varios aspectos en sí, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Los tipos de planes de financieros. Tenemos ahí el plan financiero a corto plazo, ¿no? El plan financiero a mediano plazo y el plan financiero a largo plazo. Como verán, a corto plazo, un año, pero se ocupan las necesidades de capital de trabajo de la empresa, o sea, es la operatividad anual en sí, ¿no? El plan financiero a mediano plazo es de 1 a 5 años, que se ocupa de la sustitución y el mantenimiento de los activos, la investigación y el desarrollo en sí. Y como último, el largo plazo, que puede ser más de 5 años, que se ocupa de los objetivos a largo plazo de la estructura de capital de la empresa con las actividades de expansión. Pero la pregunta también que se hace, ¿y por qué es importante la planificación? ¿No? Tenemos ahí estos 10 puntos, ¿no? Muy importante. Aumenta la eficiencia. ¿Por qué aumenta la eficiencia? Porque la planificación hace una utilización óptima de todos los recursos disponibles. Reduce los riesgos relacionados con el negocio, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque hay muchos riesgos, ¿no? Conocer, ¿no? Si, si en verdadmente la planificación va a ayudar a prever estos riesgos relacionados con la empresa. Luego también tenemos, facilita la coordinación adecuada, ¿no? O sea, que los planes de todos los departamentos de una organización están o estén bien coordinados entre sí. Profesor, ¿y qué pasa si no hay sincronización? No va a funcionar. Tiene que haber la coordinación en sí para que la planificación funcione. Da la dirección correcta, ¿no? La dirección significa dar información adecuada, instrucciones precisas y orientación útil a los subordinados, ¿no? Mantiene un buen control, ¿no? Con el control, el rendimiento real de un empleado se compara con los planes y las desviaciones. Se descubren y se corrigen, ¿no? Es posible lograr que los controles sin la planificación correcta sean necesarios para mantener un buen control en sí, ¿no? Otro punto, ayuda a alcanzar los objetivos, ¿no? Porque toda organización tiene ciertos objetivos o metas, pero siguen trabajando duro para cumplir esos objetivos. O sea, que la planificación ayuda a una organización a lograr esos objetivos, pero con cierta facilidad y prontitud, ¿no? Motiva al personal, ¿no? Obviamente, si un buen plan proporciona varios incentivos financieros y no financieros, tanto a los gerentes como a los empleados, estos incentivos los motivan a trabajar duro y alcanzar los objetivos de la organización.
Luego también tenemos fomenta la creatividad y la innovación, ¿no? Que la planificación ayuda a los directivos a expresar su creatividad e innovación siempre y cuando que aporte la satisfacción, ¿no? A los gerentes eventuales con éxito a la organización. Y como último, la ayuda en la toma de decisiones. Un gerente hace muchos planes diferentes. Luego el gerente selecciona o elige la mejor de todas las estrategias disponibles. O sea, hace una selección o elige, ¿no? Elige una decisión y dentro de esa decisión puede tomar pues, la toma de decisiones que facilite a la planificación. La siguiente pregunta, ¿cómo tomar decisiones financieras críticas para su negocio? ¿No? La semana pasada, varios emprendedores, ¿no? También me hicieron esta pregunta, ¿no? O sea, para tomar decisiones financieras, como le digo a mis emprendedores, ¿no? Se necesita una herramienta que puede proporcionarle la información correcta. Una herramienta que le dice exactamente lo que está pasando, para que así pueda decidir qué cambiar y qué mantener como es. ¿Y quiénes son? Los estados financieros. Los estados financieros hacen precisamente eso, proporcionar una instantánea de las finanzas de su negocio en un periodo determinado. Su propósito es proporcionarle como propietario del negocio una visión general en sí, rápida de la salud financiera de su negocio y medir el rendimiento del negocio. Por eso, pero ¿cuáles son estos estados financieros? Como verán ahí en el cuadro, ¿no? Los estados financieros están basados, ¿no? Por tres tipos principales. El estado de situación financiera, ¿no? Lo que una empresa debe y posee, el estado de resultados, ganancias durante un periodo de tiempo, y el estado de flujo de efectivo, ¿no? Gestión del efectivo sobre las entradas y salidas del efectivo. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que puede determinar, ¿no? Cómo ha sido evolucionado el ingreso y salida del efectivo. ¿Cómo tomar decisiones financieras críticas para su negocio? Tenemos estas tres preguntas, o estos tres campos que se ven, ¿no? La primera pregunta, ¿por qué son importantes los estados financieros? ¿No? Todo el mundo me pregunta, como contador me dicen, ¿por qué es importante? Ya, ok, si yo tengo los comprobantes electrónicos, tengo los ingresos a través de los libros, ¿cómo determino todo ello? O sea, al final de todo, esa data se va a alimentar, ¿no? Se va a alimentar, ¿no? Tanto tributario como financiero. Se alimenta esa información y se determina que los estados financieros es examinado, analizado, ¿para qué? Para poder yo darle una mejora hacia la toma de decisiones en los negocios. Porque también muestran una correlación directa entre la decisión de negocios y el desempeño de los mismos. Le lleva más allá del pensamiento lineal, ¿no? Lo que es ingreso menos costo es beneficio. Pero una vez que empiezas a tomar decisiones importantes de negocio usando los estados financieros, no hay vueltas atrás. Un ejemplo así, usted quiere invertir en este nuevo equipo u otros activos a largo plazo. Su equipo cuesta 50.000 soles, ¿ya? Y le da un ingreso adicional de 15.000 al mes, de los cuales 5.000 al mes son ganancias. Esto en general, en 10 meses, se habría pagado por sí mismo. Y después de eso, todo es ganancia. Los ingresos adicionales que generan pagarán cualquier mantenimiento que necesite. No es país. Este es el clásico ejemplo de los dueños de negocios, ¿no? Que confunden el beneficio con el dinero en efectivo, ¿no? El beneficio y el efectivo no son lo mismo, son dos campos diferentes. Luego también tenemos otro aspecto, es
¿Un negocio puede ser rentable y aún así quebrar por falta de efectivo? ¿Usted qué cree? Es extraño, ¿no? Pero es verdad. Esto se debe a que estamos entrenados para creer que un negocio funciona de la siguiente manera. Ingreso menos costo es igual beneficio. Y, y casi siempre tendemos a subestimar el costo real de la venta en un producto como cosas como el alquiler, el almacenamiento, el inventario, el pago de facturas, los pagos atrasados y los pasivos corrientes a menudo y se pasan por alto, ¿no? ¿Y quién utiliza los estados financieros? ¿No? Los estados financieros son una combinación de contabilidad y finanzas, ¿no? Así que para una pequeña empresa va a ser principalmente el contador o contralor financiero que lo prepara. También se solicitan al vender o comprar negocios. Además, como propietario de empresa, es posible que deba presentarlo al solicitar un préstamo comercial, como se puede ver, y se utilizan muchas cosas en sí. O sea, los estados financieros le proporcionan una visión general de la salud y el rendimiento de su negocio. O sea, no solo es numerito, sino ver si en verdad de enero a diciembre, donde la operatividad ha habido, digamos, venta. Eso todo el mundo se pregunta. Hay ventas, al ver ventas hay ingresos, y al ver ingresos hay recaudación en cada cuenta en sí. Luego tenemos este punto que yo le agregué, ¿no? Capital y trabajo. El capital de trabajo puede entenderse como el capital que necesita la empresa para financiar sus activos corrientes, pero también representa los fondos de que dispone la empresa para financiar eficazmente las operaciones regulares, es decir, las actividades comerciales cotidianas. Es útil para calibrar la liquidez operativa de la empresa, es decir, la eficacia con que la empresa puede cubrir la deuda a corto plazo, como activos a corto plazo. ¿Y cuál es esa fórmula? Como verán ahí, capital de trabajo es igual activo corriente menos pasivo corriente, ¿no? Los activos corrientes representan los activos que pueden transformarse fácilmente en efectivo, ¿no? En un plazo de un año. Pero por otra parte, el pasivo corriente se refiere a las obligaciones que deben pagarse dentro de un año contable. ¿Y cuáles son estos tipos de capital de trabajo? Tenemos dos aspectos, ¿no? Lo basado en el valor y lo basado en el tiempo. En el basado en el valor tenemos el capital de trabajo bruto, o sea, denota la inversión total de la empresa en los activos corrientes. En cambio, el capital de trabajo neto implica el superávit de los activos corrientes sobre los pasivos corrientes. O sea, un capital de trabajo neto positivo muestra la capacidad de la empresa para cubrir los pasivos a corto plazo, mientras que un capital de trabajo neto negativo indica la incapacidad de la empresa para cumplir las obligaciones a corto plazo. En cambio, basado en el tiempo, el capital de trabajo temporal, también conocido como capital de trabajo variable, es la parte de capital que necesita la empresa junto con el capital de trabajo permanente, ¿no? Y en el caso, estos detalles de capital de trabajo, ¿no? Siempre tienen un inicio y un final. Pero acá hay uno que llama la atención, ¿no? El capital requerido de los empresarios para iniciar el negocio se conoce como capital de trabajo inicial. Pero por otra parte, el capital de trabajo ordinario es el que requiere información para llevar a cabo las operaciones de manera eficaz. O sea, el ciclo de capital de trabajo, ¿no? O conocido popularmente como ciclo de trabajo, es el tiempo que transcurre entre la salida y la entrada, ¿no? Entre la salida y la entrada de efectivo durante la operación comercial. Y es el tiempo que tarda la empresa en pagar los
materiales. Vamos a ver así rapidito con el tiempo. Vamos a ir al Excel. Aquí el Excel he hecho dos, uno que ya está resuelto y otro que vamos a resolverlo, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el caso, ¿no? Dice, permíteme. Ay, perdón. Cambiar la fecha. A ver, caso 1. La evaluación de decisiones financieras. Cuando la empresa EMI SA desea cometer un proyecto de inversión, ¿no?, para la elaboración de yogur, los datos para la evaluación de inversión se detalla a continuación. Tenemos los ingresos de datos y qué cosas están solicitando. Estas son las leyendas, ¿no?, de cada uno de ellos. Los ingresos: adquisición de propiedad, planta y equipo, 10.000. Tasa de depreciación, el 20%. Capital de trabajo, 2.000. Deuda, 0. Aportes de accionista, 12.000. Ventas, 10.000. Porcentaje de gastos variables sobre las ventas, o sea, yo tengo que multiplicar, ¿no?, los 10.000 por 40%. Luego, los gastos fijos, ¿no?, los perennes que te van a entregar para que realices alguna, digamos, operación en el día, ¿no? Luego también tenemos los gastos fijos de 2.730, el WAC te da como dato el 10%, la tasa de impuesto a la renta el 29.50%. Y me están diciendo determinar estos puntos: determinar el patrimonio durante el horizonte de la vida del proyecto, calcular el NOPAT, ¿no?, calcular el LEP, o sea, la utilidad económica. EP es utilidad económica, y el EVA, ¿no?, que es el valor económico agregado, ¿no? Luego también determinar el MBA, que es el valor mercado agregado, ¿no? Ojo, no confundir. EVA es valor económico agregado, ¿no? Y MBA es el valor de mercado. Uno es económico, este es mercado agregado. No confundirse. FCC, flujo de caja libre, ¿no? También me dice que tengo que calcular. Luego también me dice determinar el SBA. CBA es el valor agregado de caja. Y determinar la TIR de inversión, ¿no? O sea, la tasa interna de rendimiento. Entonces, vamos a darle el paso. Vamos acá. Esto ya lo tengo resuelto, pero para que ustedes vean cómo se realiza. Como ya tengo como dato, ¿no?, el capital de trabajo, ya tengo como dato, vamos a plantearlo. Pero mira, los datos de capital de trabajo es con la apertura, ¿ya? Con la apertura en sí, ¿no? Y determinar hasta el cuarto año, no hasta el quinto. ¿Por qué? Porque en el quinto, supuestamente mi capital de trabajo ya se va a terminar, ¿no? Y es por ello que solamente se va a optar este capital de trabajo. Solamente, o sea, la apertura y los 4 periodos en sí, ¿no? Los 4 periodos en sí. Vamos a... Permíteme. Para que ustedes puedan jalar, le dan dólar, ¿no? Para que sea constante. Entonces, yo comienzo a jalarlo hasta el 4. Muy bien. Entonces,
Ya tenemos el primer dato. Segundo dato. Me dice, propiedad, planta y equipo. ¿Cuánto tengo de propiedad, planta y equipo? ¿No? Me dice los 10.000. Propiedad, planta y equipo es los 10.000. Muy bien. Y aquí también va a ser para los 4 años en sí, ¿no? Pero en este caso, propiedad, planta, equipo sería pues de la apertura hasta el 5.º año, ¿no? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué no es del primer año al 5.º? Porque la apertura, ¿no? ¿A quién va a considerar? Va a considerar el movimiento de la máquina, ¿sí o no? ¿Cuánto es lo que se va a producir? Por eso siempre hay una apertura. Y de ahí se ve los 12 meses hasta que cumple el año. Y va a seguir operando hasta que cosas de destino ya no siga, ¿no? Encaminando la producción. Vamos a propiedad de planta. Vamos a poner dólar. Y entonces vamos a jalarlo hasta el 5.º. O sea, tenemos la apertura hasta los 5 años. Luego vamos a hacer la depreciación. ¿Cuánto es la depreciación que me dice? La tasa de depreciación es el 20%. Entonces, yo lo que voy a hacer es multiplicar por el 20%. Entonces me sale esta información. Profesor, ¿y por qué no las depreciado en la apertura? Porque en la apertura, si recién estoy tocando la propiedad o la planta o el equipo, ¿no? Si recién lo estoy tocando, ¿por qué lo voy a depreciar al comienzo? No, se deprecia cuando es netamente a partir del año, no de la apertura. Ojo, mucho ojo. He visto varios casitos así que cuando quieren determinar, digamos, la depreciación, lo hacen pues bien, lo consideran o no lo consideran, pero siempre tienen que aplicar la apertura, ¿no? La apertura en sí. Entonces, como esta máquina la van a depreciar no por el primer mes o primer año, sino a partir del año, ¿no? A partir del año se deprecia, digamos, la propiedad de planta y equipo. Entonces, vamos a darle también dólar para que pueda correr y tenga la misma información. Hasta el 5.º. Igualmente la depreciación acumulada. Pero en la depreciación acumulada, ahí sí vamos a darle como negativo. ¿Por qué, profesor? Porque estoy acumulando y voy a hacer que mis activos totales, en vez que sume, se reste, ¿no? Se reste en sí. Vamos a ver para que puedan entender. Entonces, aquí lo mismo, la depreciación acumulada, ¿no? Y aquí vamos a poner la acumulación, ¿no? O sea, de lo que hay más esto. Por eso dice acumulada, ¿no? Estoy acumulando, pero esto va como negativo. Como negativo. Vamos a poner esto acá. Vamos a poner acá negativo. Espérense un momentito. Ahora sí. Entonces, primero le pongo positivo J15. J15 es esto, ¿no? Pongo positivo. Como está negativo, al yo poner positivo sale lo negativo. Menos que 14, ¿no? Para que sea acumulado en sí. Entonces, una vez que yo tenga esta información,
una vez que ya tengo esta información, ya puedo proceder, ¿no?, con lo demás, ¿no? 14. Esto sería así. Menos 6.000. Ajá. Entonces sería los 8.000. Y cerramos aquí sí, como en la apertura, ¿no? Como sabrán que en la apertura la consideración no está, o sea, la, con los datos correspondientes, sino a partir del año, y hago que se cumplan los 5 años en sí. Vamos a ganar tiempo, ahora no gana, y ahora sí, los 10.000, ¿no? Entonces, con esa información ya puedo decir que mis activos totales, esto es, ¿no? Los datos del activo total, 12.000, 10.000, 8.000, 6.000, 4.000 y 0. ¿Por qué? Porque en el último año no lo consideré, ¿no? No lo consideré en sí. Igualmente, el patrimonio neto, bueno, de ahí me dice que deuda es 0, entonces como es 0, entonces también tengo que considerar esta información, ¿no? 0, por favor, y de ahí se va a los 5 años. ¿Qué pasó acá? También tengo que poner el dólar para que no se... Ahora sí. Muy bien, muy bien. Entonces, ya tengo mi primera información, ¿no? Mi primera información de mi estado, ¿no? Para poder tomar la decisión. Entonces, tengo mis activos total y tengo mi patrimonio neto, ¿no? Mi patrimonio neto. Pero miren, el último año no ha habido patrimonio neto y tampoco no ha habido ni activo total, ¿no? Entonces, eso también va a llamar a un punto de análisis. Siguiente, las ventas, ¿no? Las ventas, vamos avanzando. La venta me dice que son los 10.000, ¿no? Vamos a poner el dólar. Y vamos a cogerlo. Aquí sí, los 5 años, ¿no? Porque la venta, profesor, ¿y por qué no la apertura? Porque recién estoy comenzando, o sea, aquí estoy reconociendo, identificando que sí tengo máquina, ¿no? Entonces recién voy a producirlo. ¿Para qué? Para que en el primer año esté considerado las ventas, ¿no? Las ventas en sí. Entonces ya tengo las ventas de los 5 primeros años, ¿no? Estimados, por si acaso, estamos haciendo para estimar, para poder tomar las decisiones en sí. Luego tenemos los costos de gasto, ¿no? Los costos de gasto, ¿de dónde va a venir? Acá tengo como información, ¿no? El porcentaje de gasto variable sobre venta es el 40%. O sea, tengo que multiplicar 10.000 por 40%, ¿no? Y eso va a ser el costo para los 5 años, ¿no? Vamos a ver, ventas por el porcentaje, perdón, el porcentaje de los 40%. Entonces ya tengo la siguiente fórmula, ¿no? Entonces ya tengo costos y gastos. Entonces vamos a cogerlo. Perdón, ¿qué pasó acá? También tenía que ponerlo del porcentaje, pues, para que no se corra. O sea, a los dos datos tengo que ponerle el dólar para que los datos no estén
Los datos deben estar correctos en sí. De ahí la depreciación, ¿no? Bueno, la depreciación ya sabemos cuánto es, los 2000 positivo, ¿no? Vamos a jalarlo de aquí, ¿no? De la depreciación, para que sea considerado. Muy bien. Aquí sí lo jalo de frente porque como la información yo le estoy jalando de este dato y lo que va es copiar toda esta información aquí, ¿no? Luego tenemos los gastos generales, ¿no? Los gastos generales que me dan como información los gastos fijos, ¿no? Entonces, también vamos a copiar y va a ser para los 5 años, ¿no? Para los 5 años en sí. Vamos avanzando rapidito porque la hora nos gana. Falta 2 minutos, vamos avanzando. Y ya tenemos ya la información. Utilidad antes de impuesto, ¿no? Es la suma de todo esto, ¿no? Como vean, perdón, es ventas menos costo, menos depreciación, menos gasto. Sale todo esto, miren. Ventas menos costo y gasto, menos depreciación, menos gastos generales. Y así a toditos, ¿no? Y esta es la información, ¿no? Constante que es esta información. Luego también tenemos los impuestos, ¿no? Los impuestos que me dicen, ya ustedes ya saben cómo, utilidad antes de impuesto por el 29.5%. Entonces ya me dan como datos a cada uno de ellos los 375 soles. No, vamos a darle que es, J quiero que se mueva. Muy bien, entonces el NOPAT, ¿no? Ya me está saliendo la información del NOPAT. El NOPAT, ¿cuál va a ser? Utilidad antes de impuesto menos el impuesto, ¿no? Entonces ya tengo esta información del primero al quinto año, ¿no? Del primero al quinto año. Luego me pide la depreciación, pero como positivo, ¿no? Como positivo, también lo considero, ¿no? Lo considero esta información, ¿no? Pero como positivo, ¿no? Para que pueda considerarse durante, al momento de aplicar el capital de trabajo. Está los 2000 soles, ahora el capital de trabajo, ¿no? Los 4 años no hay, porque lo dice ahí, capital de trabajo los 2000 soles, ya lo han trabajado, o sea, nosotros hemos trabajado en la parte superior, o sea, en el estado de resultado, pero en el estado de ganancia solo voy a considerar el último, o sea, el quinto año. Por eso ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Que en esta parte es el estado de situación financiera que ve la apertura hasta el cuarto año. El quinto año lo voy a ver a través de los resultados, ¿no? A través del resultado de ganancias y pérdidas, si ese capital va a ser considerado o no va a ser considerado, ¿ya? Ese es un análisis que se refleja para poder determinar en sí, ¿no? En sí. Vamos a capital de trabajo. Entonces ya tengo el FCF, ¿no? O sea, mi flujo de caja libre ya lo tengo, ¿no? Entonces mi flujo de caja libre viene a ser la sumatoria de NOPAT, ¿no? Con la depreciación, y si hubiera capital de trabajo, se aplica, ¿no? Se aplica en sí. Pero, acá vamos a darle negativo el capital de trabajo. Como acá es positivo, acá yo lo tengo que dar como negativo. ¿Para qué? Para que sea considerado mi flujo, ¿no? O sea, no me reste mi flujo, me aumente, ¿no? Me aumente mi flujo de caja, pero en el último año, solamente en el último año, ¿ya? Esa es una manera de poder determinar en sí este estudio. Luego, el ROI, ¿no? Como verán, es el NOPAT dividido entre lo que hay
en la apertura, ¿no? O sea, lo que tenemos del patrimonio neto, ¿no? Lo que patrimonio neto, 12.000. Y de ahí, el siguiente viene a ser, ¿no? El NOPAT y entre los 10.000, ¿no? Lo que es el patrimonio. Y así sucesivamente a cada uno hasta que se cumpla hasta que se cumplan los 5 años, ¿no? Hasta que cumplan los 5 años. Luego, el WAP, ¿no? El WAP también me dan como datos, ya terminó también un minuto y terminó Sergio, los 10% ya me dan como datos, lo aplico para los 5 años, del 1 al 5, y luego también lo que es la utilidad económica, ¿no? O más conocido como el valor de mercado, ¿no? Acá sí utilizo el valor neto activo, ¿no? El dato de lo que es el WACC, lo que es el flujo de caja, ¿no? Pero el flujo de caja del primer año hasta el quinto año. Del primer año hasta el quinto año. Entonces, con esta información yo lo puedo jalar y automáticamente sale. Y la siguiente fórmula también, igualito, ¿no? La siguiente fórmula considero, ¿no? Lo que es el valor neto de activos y el patrimonio neto, ¿no? Lo resto, ¿no? Lo resto para que me consideren en sí. Igualmente, con lo resto, lo del patrimonio neto menos lo que tengo en el web y tengo esta información. Y de ahí, en el caso del EP, ¿no? De utilidad económica, lo único que voy a hacer es restar el NOPAT menos el porcentaje, menos, patrimonio neto, ¿no? El patrimonio neto menos el NOPAT y lo multiplico por el porcentaje del WAP, ¿no? El porcentaje de WAP. Y con esta información del primero al quinto año. Y de ahí, para finalizar ya, el BNA, ¿no? El MBA, ¿no? Que es el valor de mercado agregado, ¿no? Que es el WAP, perdón, el activo total, el WAP, ¿no? Del primer año, ¿no? Del primer año. Y con el EP del primero al quinto. Miren la segunda. ¿Cuál considero? Ya no considero el patrimonio, sino considero solamente el WAP del segundo hasta el último. Ya. En este caso tienen que ser los 5 periodos. Profesor, pero no hay datos acá. Claro, no tiene que ver porque tiene que ser la fórmula considerarlo los 5 periodos. Igualmente en el tercer periodo, igualito, ¿no? El WAP y el EP, ¿no? Con los 5 periodos. Aunque los dos campos estén vacíos, es que el sistema lo tiene que reconocer los 5 periodos. Y así sucesivamente hasta que llegues el cuarto, ¿no? Hasta que llegues el cuarto. Y con esa información ya tienes para realizar el cálculo de catch, ¿no? El NOPAT, ya tienes como información, tienes la depreciación económica y ya te sale el TIR, ¿no? El TIR de inversión, que es el 10.65, y esta es la información que se determina para hallar, digamos, mi evaluación de decisiones financieras. Comencé con 10.000 y mire cómo termino, ¿no? Si ha sido favorable o ha sido favorable. Mi TIR de inversión, ¿es positivo o es negativo? En este caso ha sido positivo, ha sido rentable. Entonces, con esta información finalizo, ¿no? La clase de hoy día. Nos vemos el día. Dejo esta frase, ¿no? La administración trata acerca de la gestión de corto plazo mientras se desarrollan los planes a largo plazo. Jack Welch. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absorbiendo sus consultas y preguntas. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Cames. Gracias, Sergio.